¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Sí me escuchan, ¿verdad? Confirmen si me escuchan. Eh, sí, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí se escucha. Listo. A ver, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Espérenme un momento. Sí. Ya, pero vamos comenzando. Fui a tomar un vasito de agua, que había dado clase todo el día y ya no jalo ya. A ver, el día de hoy, a ver, nos quedamos en continuidad, creo que habíamos visto, ¿sí? Ok. No, no vimos eso. Bueno, pero asumo que ustedes ya entraron a límites y todo eso, ¿no? Creo, ¿verdad? Todos entraron ya a límites. Sí, profe. ¿O Sí, alguien ya no entramos entraba al ahí. límite? ¿Alguien no entraba al límite? Ya igual, puede ser que algunos ya hayan visto este tema, es súper sencillo, aquí en varias variables es mucho, mucho más sencillo que en una variable. Eh, pero igual hay que verlo, ¿no? Ya entonces, ¿cómo ustedes determinan que una función es continua? Si ustedes recuerdan en una variable, ustedes tenían que analizar el límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de la función y este límite tenía que ser igual al límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de la función y esto tenía que ser igual a ¿quién? A la función evaluada en el punto x sub 0, ¿no? Pero esto era en una variable, ¿sí? Asumo que todos tienen que recordar, están recién pasados de una variable, más o menos se acuerdan. Pero en varias variables es diferente la cosa. ¿Por qué? Porque ya no analizo solo por izquierda y por derecha. Ahora analizo por todas las trayectorias, acuérdense en lo que hemos visto. Y ahí si alguien no ha estado en esas clases, espero que hayas visto las grabaciones ya, ¿no? Entonces, en varias variables, para que una función sea continua, recuerden que vamos a trabajar con funciones de dos variables. Se trabaja con funciones de dos, casi no se trabaja de tres, de cuatro, solo de dos nada más. Entonces, para que una función de dos variables sea continua, tiene que cumplirse lo siguiente, que el límite cuando x, y se acerca al punto x0, y0, perdón, x0, y0, de la función f de x, miren que este límite es el límite por todas las trayectorias. Este límite tiene que ser igual a la función evaluada en el punto x sub 0. ¿Sí? Eso es lo que tiene que cumplir. Bien, entonces, ¿qué es similar a lo que está acá? Similar a lo que está acá. Solo que aquí hay por dos lados, derecha e izquierda, en cambio acá es el límite por todas las trayectorias, se le llama, ¿no? Entonces, para poder entender esto de aquí un poquito mejor, vamos haciendo directamente un ejercicio, ya que esta materia es simplemente de ejercicio, 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 nada más. Entonces, por ejemplo, me dan una función f de x, y, el segundo parcial, ese sí es bien teórico, bien teórico. XY sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Me dicen que, a ver, miren, es una función por tramos, ¿no? La función vale esto para cualquier valor XY diferente del 0. Del 0, 0 sería, ¿no? Y cuando X y Y toma el valor de 0, 0, te están indicando que la función vale 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué me van a determinar? Me piden determinar si la función es continua. Eso es todo lo que te van a pedir. Ya más adelante te van a pedir determinar si es diferenciable, si hay derivadas y todo eso. Pero ahora, literal A, si la función es continua, si f es continua. Obviamente va a ser en el punto 0, 0. Recuerden que todos los problemas de elección, de examen, todos van a trabajar con el origen, ¿sí? Todos van a trabajar con el origen. A menos que sea un taller, porque en un taller sí son varias personas, entonces ya podrían pensar un poquito más, ¿no? Pero ahí todas van a ser en el origen. Miren, de una vez aclarando para que no se vayan a sorprender, en algunos problemas no le saben poner de esta forma, sino que les saben poner así. X cuadrado más y cuadrado igual a 0 y acá arriba x cuadrado más y cuadrado diferente de 0. Pero ustedes ya saben que esto de aquí, ¿qué cosa es? Una circunferencia de radio cero, es decir, es un punto. ¿Y cuál punto? El origen. Entonces, esto de aquí es lo mismo que tener 0,0.
Por lo tanto, lo de acá es diferente de 0,0. ¿Ya? Es lo mismo. De una vez estoy aclarando porque en la mayoría de problemas saben poner cosas así y ahí se pierden. A veces no saben poner así, sino que saben poner de esta forma. X más Y igual a 0 y X más Y diferente de 0. Ya, pues entonces tú tienes que analizar la parte de acá abajo, no la de acá arriba, sino la de acá abajo. X más Y igual 0. ¿Para qué valor de X y Y la suma de esto te da 0? Claro, hay muchísimos, pero ya, pues el más fácil, ¿cuál es? El 0, 0. Entonces, esto de aquí es como que tuviera 0, 0, y por lo tanto lo de acá es para valores diferentes del 0, 0. ¿Sí? Entonces, eso de ahí quiero que tengan claro, para que no los vaya a sorprender en talleres, lecciones y todo. Y así se pueden inventar un montón de cosas. Por ejemplo, ahorita se me ocurrió ponerlo así. Y igual a x cuadrado. Y acá y diferente de x cuadrado. Y con eso ya se marean, pierden el problema, no saben qué hacer. No, pues sí. ¿Para qué valor se cumple esta ecuación? Para muchos. Pero el más fácil, ¿cuál es? El 0, 0. Y por lo tanto lo de acá automáticamente tiene que ser diferente de 0, 0. ¿Ya? Entonces, en vez de escribir esto, que está aquí, directamente ustedes pueden borrarlo, lo cambian y lo acomodan así. X, Y igual a 0, 0 y X, Y diferente de 0, 0. Es lo mismo. Y queda automáticamente eso. Ya, entonces directamente ahorita mismo les estoy aclarando todo esto de aquí para que vean que ahí les pueden poner cualquier cosa, pero siempre va a ser el origen. Siempre va a ser el origen. Ya, entonces yo siempre lo voy a colocar así para no estar inventándome esas cosas, ¿no? Pero ustedes ya saben cómo se trabaja eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si tienen alguna pregunta me la dicen, sí, no hay ningún problema. O sea, encienden el audio y me dicen. Recuerden que no puedo leer chat. Bien, entonces, me piden determinar para que la función sea continua, o sea, determinar si la función es continua. Entonces yo tengo que calcular, y continua en el 0, 0, ahí lo están especificando. Entonces tengo que calcular el límite cuando x, y se acercan al 0, 0. Ojo, acercarse al 0, 0 no quiere decir que estás en el 0, 0. ¿Sí? Entonces, acercarte al 0, 0 quiere decir que estás con valores diferentes del 0, 0. Valores diferentes del 0, 0. Por lo tanto, la función que yo debo poner aquí debe ser la de acá arriba. XY sobre x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? Acuérdense. Acercarse al 0, 0 no quiere decir que estás en el 0, 0. Quiere decir que estás cerca del 0, 0, pero es como que estuvieras valores diferentes del 0, 0. Por esa razón es que trabajo con la función que está acá. ¿Sí? Bien, entonces tengo que calcular este límite. ¿Y cuánto debe salir este límite? Este límite debe salir la función evaluada en 0, 0. Ahí sí, la función en el 0, 0. ¿Y cuánto vale la función en el 0, 0? Listo, entonces la función cuando x y y es igual a 0, 0 vale 0. Entonces este límite debe salir 0. Si este límite sale 0, la función es continua. Si no sale 0, no es continua. ¿Ya? Entonces está claro, chicos. ¿Cómo debería resolver ese límite? Ese límite debo resolverlo directamente por coordenadas polares, directamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tú sabes que si te vas por trayectorias, ¿qué debes concluir? Que no existe. Y esto no lo quiero yo. Yo quiero, yo quiero que el límite me dé ¿cuánto? Me dé 0. ¿Para qué? Para que la función sea continua. Yo no quiero que me dé no existe, porque si me da no existe, no existe es diferente de 0 y por lo tanto la función ya no es continua. ¿Sí? Entonces, explicando bien, chicos. Entonces, lo convierto a coordenadas polares y el límite queda así ahora. El límite cuando r tiende a 0. Ya, acuérdense en esto de aquí, ¿no? R cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Y como x tiende a 0 y y tiende a 0, esto es 0, 0, por lo tanto r tiende a 0 es lo que estoy poniendo aquí. ¿Sí? Cambia coordenadas polares. La x la cambio por r coseno de teta, la y la cambio por r seno de teta. Bueno, aquí no se llaman coordenadas polares, sino coordenadas cilíndricas. Y x cuadrado más y cuadrado lo cambio por r al cuadrado. ¿Sí?
Y por lo tanto aquí podemos simplificar esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí. Se va y te queda el límite cuando r tiende a 0 de coseno de teta por seno de teta. ¿Ya? Ojo, el límite es con respecto a quién, a r. Por lo tanto, el ángulo teta viene a ser como que fuera una constante. Entonces, el límite de una constante, ¿cuánto vale? La misma constante. Entonces, este resultado queda, perdón, queda coseno de teta por seno de teta. ¿Y cuánto yo quería que me salga este límite? Yo no quería que me salga coseno de teta por seno de teta. Yo quería que me salga ¿cuánto? 0. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede es que la respuesta depende del ángulo. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo, ¿qué pasa si el ángulo teta vale 0? 0 grados, ¿no? ¿Cuánto queda el valor del límite? El valor L del límite. Coseno de 0 por seno de 0, el valor L queda 0. Pero, ¿y qué pasa si el ángulo vale pi cuartos? ¿Cuánto vale L? Coseno de pi cuartos por seno de pi cuartos te quedaría un medio. Es decir, si el ángulo vale 0 y el ángulo vale pi cuartos, te quedan dos valores diferentes. Por lo tanto, ¿qué se concluye? Que el límite no existe. Y por lo tanto, si el límite no existe, quiere decir que no me da 0, obviamente, ¿no? Y por lo tanto, la función no es continua. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Preguntas. Entonces este tipo de ejercicio lo resolvemos por polares nomás. Claro, por polares, directamente por polares, ¿eh? Por polares. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? Preguntas. Profe, y si me piden demostrar la continuidad en alguna función, digamos seno de x al cuadrado de y, tendré que evaluar en el punto x igual a 0 y y igual a 0. O, o generalizando x sub 0 y x sub 0. Analizar la continuidad. Sí, Pues, o sea, ¿pero qué? Una función que no sea por tramos. ¿A eso te ajá, refieres? ajá, Bueno, si es una función si tienes una función que no sea por tramos, lo más recomendable es que hay es el dominio de la función. Porque con el dominio tú sabes si la función es o no es continua. Solo con el dominio. ¿Sí? bueno, gracias. Dale, no hay problema. Ya, entonces, copien ahí eso rapidito. Voy a dejar ahí unos segunditos más para que copien. A ver. Ya, a ver, entonces vamos haciendo otro ejercicio. Bueno, traten de hacerlo ustedes, ¿ya? Me dan una función f de x, y igual a, vamos a ponerle x al cubo más y al cubo sobre x cuadrado más, perdón, x cuadrado más y cuadrado. Lo mismo para valores diferentes del 0,0 y para valores x, y igual al 0,0 te vale 0. Ya, entonces lo mismo, analicen si f es continua, ¿no? Vamos. Como les dije, este problema, este tema, continuidad, es súper sencillo. Solamente es analizar esto, ¿no? El límite cuando x, y se acerca a x0, y0 de la función f de x y este límite debe dar la función evaluada en el punto x0, y0. Eso es todo lo que deben aplicar para continuidad. Un tema que prácticamente no pueden perderlo. Ya, entonces vamos.
Profe, una pregunta. Sí, No dígame. siempre ponen solo probar la continuidad con el 0,0. Podrían poner con otro número, qué sé yo, 1,1. O tiene que ser con el 0,0. O sea, la mayoría de las funciones es con el 00, como te iba diciendo. Cuando no te ponen en el 00, podría ser en algún taller, ¿sabes? En algún taller, porque ya pues son más personas y podrían analizar un poquito más. Pero ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Yo lo dije la otra vez. ¿Qué pasa si no trabajas con el 00? ¿Qué pasa si X y Y tiende, por ejemplo, tiende a 1, 2? Tú tienes que hacer un cambio de variable. Bueno, aquí serían dos cambios de variable. Un cambio de variable U va a ser igual a X menos el valor que está aquí. Y con este cambio de variable tú ya haces que U tienda a 0. Y el otro cambio de variable sería una variable B igual a Y menos el valor que está aquí, 2. Y con este cambio de variable tú ya haces que B tienda a 0. Por lo tanto, tu nueva tendencia va a ser U, B, porque la U es como que fuera la X y la B como que fuera la Y. Entonces, U, B tiende a 0, 0. Y cambias de variables todo el límite. ¿Sí me hago entender? Sí. Sí, ya, gracias. Y ahí con esto es lo que tú debes hacer. Anótalo por ahí, anoten ese procedimiento. Eso es lo que deben hacer si es que les ponen un punto diferente del cero, convierten todo a 0, 0 y una vez que convierten todo a 0, 0, ahí se aplican polares. Recién ahí aplican polares. ¿Ya? Recién ahí. Ya vamos, traten de resolver ese problema y me dicen cuánto sale, ¿no? Sí, así mismito, así mismito. RJ Ronaldo, así, pilas. A ver, vamos viendo cuánto sale esto de aquí. Voy a borrar esto de aquí. Más grande. Ya, entonces listo. Calculamos el límite cuando x, y tiende a 0, 0, porque ese es el punto que estamos analizando. La función es la que está acá arriba, x al cubo más y al cubo, sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Y esto debe salirme ¿cuánto? La función evaluada en 0, 0. ¿Y cuánto sale la función en x igual a y 0, 0? Sale 0. ¿Sí? Sale el valor que está aquí. Entonces, este límite debe darme 0. ¿Ya? Vamos viendo cuánto sale, ¿no? Aplicamos coordenadas polares, te queda el límite cuando r tiende a 0, si ven directamente, aquí cambio. X al cubo sería r al cubo coseno al cubo de teta, más y al cubo sería r al cubo seno al cubo de teta. Sobre x cuadrado más y cuadrado, eso es r cuadrado. Puedo sacar factor común acá arriba, el r al cubo. Recuerden que r es la variable, teta es una constante. Entonces quedaría r al cubo por coseno al cubo de teta más seno al cubo de teta sobre r cuadrado. Entonces se cancela aquí r al cubo con r cuadrado y te queda el límite cuando r tiende a 0 de r que multiplica al coseno al cubo de teta más seno al cubo de teta. ¿Ya? A ver, aquí hay que recordar algo, ¿no? Ustedes tienen que acordarse cuándo se puede aplicar coordenadas polares y cuándo no se puede aplicar coordenadas polares. ¿Sí? En el caso anterior, voy a regresar, en el caso anterior yo sí pude aplicar coordenadas polares. ¿Por qué? Porque aquí tengo un f de r, pero ese f de r vale 1 y este sería mi q de teta. ¿Sí? Yo tenía que demostrar que q de teta es acotada, solo que yo me salté este paso y nadie dijo nada. Yo tenía que demostrar que q de teta es acotada.
Entonces, Q de teta es igual a coseno de teta por seno de teta. Pero resulta que Q de teta yo lo puedo escribir como 1/2 del seno de 2 teta. ¿Ya? Aplicando identidades trigonométricas, ¿no? Y resulta que el seno de 2 teta está efectivamente acotada entre -1 y 1. Entonces Q de teta es acotada. Esto tienen que hacerlo siempre. ¿Por qué? Porque si Q de teta no es acotada, entonces no se puede aplicar polares. No aplicar polares. Y si no puedes aplicar polares, ¿qué tienes que hacer? Trayectorias. Y si te vas por trayectorias, tú ya sabes que el límite no existe, pero tienes que demostrarlo. ¿Sí? Es decir, si te vas por trayectorias, tú ya sabes que la función no es continua. Pero tienes que demostrar la trayectoria que produce, tienes que demostrar la trayectoria que produce que el límite no existe. O sea, tienes que hacerlo. ¿Sí está claro? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Miren que estoy tratando de hablar preciso y claro para que puedan entender todo esto de aquí. O sea, esta parte de aquí yo me la salté, nadie me dijo nada, yo continué nomás. Ya, pero acá ya no puedo hacer lo mismo. Entonces aquí yo tengo mi f de r, que en este caso es r mismo, este es mi f de r, o no sé si le puse p de r, no me acuerdo. Este es mi p de r y este de acá sería mi q de teta. Ya, entonces, el problema es que yo tengo que demostrar que q de teta es acotada. ¿Sí? Pero yo también les expliqué cómo ustedes pueden determinar si es o no es acotada, ¿no? También se los expliqué, de que la función no tenga asíntotas verticales. ¿Ya? Y esta función, como ustedes pueden darse cuenta, no tiene denominador. Y si no tiene denominador, quiere decir que no tiene asíntotas verticales. ¿Ya? Entonces concluyan, esta función no tiene asíntotas verticales, no tiene asíntotas verticales, por lo tanto, es acotada. ¿Ya? O sea, si no tiene asíntotas verticales, ¿qué cosa es? Es continua, es continua. La función Q de teta, cuidado, no vayan a pensar que es la de acá. Q de teta es continua. Y si una función es continua, entonces es acotada. ¿Ya? Entonces eso es lo que deben concluir. Entonces esta función es acotada, no hay ningún problema. Ya hemos demostrado que es acotada con esta teoría de que no tiene asíntotas verticales. Por lo tanto, puedo reemplazar el valor de r. Si yo reemplazo aquí el valor de r, te va a quedar 0 por todo esto que es una constante, te va a quedar 0. ¿Y este valor es igual al que está acá? Sí. Por lo tanto, f es continuo. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, chicos, alguna pregunta. ¿Estamos claros entonces? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, miren, ahí ya estaría resuelto ese problema. Y eso es todo lo que deben saber de continuidad. No hay nada más. Eso es todo lo que deben saber de continuidad. ¿Ya? A ver, entonces, pero obviamente el problema no me va a decir determinar si es continuo y nada más. No, me va a pedir más cosas. Y esas son las demás cosas que vamos a ir aprendiendo. Primer literal, literal A, determinar si es continua, a vaquita. No hay nada ahí de qué temer, ¿no? Los siguientes literales son los complicados. Entonces, a ver, pongan ahí como tema, vamos a ver lo que es derivada direccional. Derivada direccional. Perdón. Por si acaso no me estoy saltando ningún tema, yo voy con todos los temas en orden. Ustedes dicen de continuidad, ¿qué toca de continuidad? Si ustedes se acuerdan de cálculo de una variable, seguían unos teoremas, pero esos teoremas no se ven aquí. Y luego de continuidad seguía derivadas. Entonces eso es lo que vamos a ver aquí.
derivada, ¿sí? O sea, se ve lo mismo de una variable, pero no se ve todo, ¿sí? O sea, acá se ve mucho más, un poco más sencillo ciertos temas. Ya, a ver. Si ustedes recuerdan, voy a ir haciendo un gráfico mientras hablo. Si ustedes recuerdan, en cálculo de una variable, la derivada, ¿qué cosa era? A ver, ¿quién anda por aquí? Vamos a ver quién anda por aquí. Ya, a ver, Brian, ¿qué cosa era la derivada? Una recta tangente de ¿La qué? la derivada, Ajá, la pendiente de la recta tangente a una función en un cierto perfecto, punto. perfecto. Exacto, todos debemos saber esa definición. La derivada es la pendiente de la recta tangente, pero eso era en cálculo de una variable, ¿no? ¿Por qué? Porque el cálculo de una variable, voy a hacer aquí, no importa el relajo, porque es algo que es un concepto que solamente estamos repasando. En cálculo de una variable, una función era una curva. Era una curva, aquí yo tenía un punto de tangencia y en ese punto yo trazaba una recta, perdón, una recta tangente. La ecuación era y igual a m por x más b, pero la derivada era la pendiente. La pendiente era la derivada, ¿sí? Eso es en cálculo de una variable, pero aquí en varias variables, mi función ya no es una curva. Ahora mi función va a ser una superficie, que puede ser una esfera, puede ser un paraboloide, un hiperboloide, un elipsoide. Va a ser una superficie que voy a dibujarla de manera general de esta forma. Una superficie cualquiera. No necesariamente es una esfera. Yo aquí estoy dibujando un pedazo de esfera porque es la forma más sencilla de poder explicar esto. Nada más. Pero ahí, esto de aquí va a ser una superficie z igual, no se alcanza a ver muy bien ese color. Esto va a ser una superficie z igual a f de x, y. Una superficie cualquiera, que puede ser por tramos, puede ser lo que sea. ¿Ya? Entonces es una superficie cualquiera, ¿no? Entonces ya no voy a tener un punto de tangencia como está acá, miren. Sino que ahora el punto de tangencia va a estar por aquí, encima de la curva. Aquí. Y este punto tiene coordenadas, vamos a hacer, es un punto P, ese punto P tiene coordenadas x0, y0, z0. En cambio, el punto de acá estaba en el plano XY, que tenía coordenadas x0, y0, que prácticamente vendría a ser la proyección de este punto, miren aquí. ¿Sí ven? Aquí x0, y0, que vendría a ser este punto P', le podríamos poner, ¿no? ¿Sí? O de manera general, yo recuerdo que a este punto le habíamos puesto x0 barra. X0 barra era x0, y0, ¿no? Y el punto P era el punto de acá arriba. Entonces, trata de imaginarte, esto de aquí sí voy a necesitar que ustedes se imaginen, porque si estuvieran presencial les podría explicar un poquito mejor, pero necesito que ustedes se imaginen aquí esto, vamos imaginando que esto es una esfera o una pelotita, ¿no? O déjenme hacer aquí, por ejemplo, algo así, perdón. Vamos a hacer una especie de circunferencia o de esfera, ¿ya? Entonces, en la parte de aquí arriba, en el punto más alto, lo voy a explicar aquí con el punto más alto, pero es para que se entienda. Aquí en el punto más alto, aquí en este punto, yo puedo trazar una recta tangente. Sí, yo puedo trazar una recta tangente de esta forma. Pero ¿será que puedo trazar solamente una? No, yo puedo trazar otra de esta forma. Puedo trazar otra de esta forma. Tangente, ¿no? Que pase por ese punto. Otra de esas, chus. Otra que pase de esta forma. Y puedo trazar otra de esta forma. Y entonces puedo trazar ¿cuántas rectas tangentes? Puedo trazar muchas rectas tangentes. Pero en cambio, en una variable, yo solamente podía trazar una única recta tangente. O sea, si ustedes trazan esto, claro, cortan un punto, pero eso no se llama recta tangente. ¿Ya? Una recta tangente es una recta que sigue la dirección de la curva. Sigue así tal como está aquí, ¿no? Si quieres que sea tangente aquí, entonces traza una tangente que siga la curva de esa forma. O sea, eso es tangencia.
Ya, entonces, pero en cambio acá en varias variables tú puedes trazar no solamente una, sino muchas rectas tangentes. Ya, entonces, primer punto, espero que sí esté claro eso de ahí, chicos, de que no solo se puede trazar una recta tangente, sino se puede trazar muchas. Entonces, yo voy a trazar aquí solamente una para poder explicar lo que vamos a hacer. Trazo aquí una recta tangente. Es necesario que sepan esto porque con esto pueden poner problemas de aplicación y ahí ya pues no van a saber después qué hacer, ¿no? Entonces esta va a ser mi recta L, que es la recta tangente. En cambio acá en una variable esta era la recta L, ¿no? Entonces esta recta L digamos que la voy a proyectar al plano XY. Una sección de la recta la voy a proyectar al plano XY. Caen estos dos puntos y estos dos puntos yo puedo unirlos para poder formar un vector. ¿Ya? Entonces formo ese vector de ahí y este vector le vamos a llamar vector B. ¿Ya? Este vector B sigue la dirección de la recta. O sea, si yo hubiera dibujado la recta para acá, el vector B tiene que estar en esta dirección para acá también, pero en el plano XY. ¿Sí? O sea, el vector B tiene que seguir la dirección de la recta. ¿Ya? Por eso es que se llama derivada direccional. ¿Qué cosa es la derivada? No, va a ser lo mismo, la pendiente de la recta tangente. Va a ser, la derivada va a ser la pendiente de esta recta. O sea, la inclinación, la pendiente de esta recta. Solo que como hay muchas rectas, yo tengo que decidirme con cuál recta voy a calcular. Entonces yo voy a decir, voy a calcular, miren, lo voy a decir primero así en idioma sencillo, ¿no? Voy a calcular la pendiente de esta recta que sigue la dirección del vector B. Ya, voy a calcular la pendiente de la recta que sigue la dirección del vector B. Pero eso se lo llama así. Voy a calcular la derivada direccional de la función en la dirección del vector B. Así. ¿Cómo se escribe? Voy a calcular la derivada direccional de la función en la dirección del vector B evaluada en el punto x0 barra. ¿Ya? Entonces el punto x0 barra es el punto de acá abajo, sí, pero tú estás calculando la pendiente de la recta tangente acá. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Disculpe. En Nicole. caso de que la gráfica o la superficie no esté en el origen o esté paralelo en el plano XY, por ejemplo, o esté más arriba, ¿cómo haríamos la proyección? ¿Tendría que ser al plano en el que No, pues está? ahí ya cambias a otro plano, ahí ya trabajas con otro plano. Sí. Pero nosotros vamos a trabajar solo con este tipo de gráficos, nada más. Ya, sí, por lo general siempre ponen el punto, el centro en el 0,0. Bueno, en derivada direccional, no, ahí sí te pueden poner cualquier otro punto, tal como lo estoy escribiendo aquí. Ya, pero el vector director siempre se lo saca con la proyección al plano XY. El vector No director, sé. El vector B, el que está el sacando. vector B siempre te lo dan. Siempre lo dan, nosotros no tenemos que Sí. hallarlo. Sí, en esta materia hay cosas que te dan, ya. Por ejemplo, el vector B siempre te lo dan. Ya, listo. Sí, correcto. Sí. Ya, sí, correcto. Y el vector B siempre va a estar en el plano XY. Eso no lo va a cambiar nadie. Ya en otra materia, por ejemplo, los que ven cálculo 2, los que son de matemáticas, ahí sí ya ven ya más fuerte esto de aquí, ¿no? Ya ahí sí ven diferentes direcciones, para cualquier dirección, lo que sea, ¿no? Pero no, aquí en esta materia se trabaja así nada más. Igual como les dije en límite siempre se trabaja con el 0,0. ¿Ya? En un taller tal vez les pongan un punto diferente, pero ahí en exámenes, lecciones, el 0,0. Bien, entonces, ¿cómo se calcula la derivada direccional? No vamos a hacer demostración ni nada de eso, no necesitan ustedes saber esa demostración. Igual yo me la sé, tal vez en algún momento la suba en algún video, no sé. Pero ustedes no necesitan saber eso, ustedes lo que necesitan es saber la fórmula, nada más. Así como en una variable, cuando ustedes calculaban f' de x, ustedes la calculaban como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. No sé si deberían acordarse de esa fórmula, ¿sí? Entonces acá también hay una fórmula para calcular la derivada,
¿ya? ¿Qué vendría a ser la siguiente? El límite cuando h tiende a 0, ¿ya? De f de x sub 0 barra, ojo, x sub 0 barra, que viene a ser el punto de acá, más h, si ven, hasta ahí es lo mismo, pero aquí lo vamos a multiplicar, déjenme ponerle otro color, por un vector u, más, perdón, menos f de x0 barra sobre h. Como ustedes observan, la fórmula es exactamente la misma que de una variable. La única diferencia es que estamos trabajando con este vector u, pero este vector u es el unitario de b. Es decir, ¿sí? Para no perder tiempo, sino directamente, el vector u no es nada más que el vector b dividido para el módulo de b. Eso es todo. ¿Ya? Es decir, ¿qué vector te van a dar a ti? A ti te van a dar el vector b. Entonces ese vector b lo divides para el módulo y ya tienes al vector u. Y ese vector u es el que tú tienes que reemplazar aquí. ¿Ya? Y listo, esa es la fórmula que tienen que aplicar y con eso calculan la derivada direccional. O sea, la pendiente de la recta tangente en la dirección de ese vector b. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Preguntas. Ojo, cuando se aplica esta fórmula, eso es muy importante, no siempre se aplica esta fórmula se le aplica solo si la función f de x, y no es por tramos. No es por tramos. Perdón. Al revés. Si la función f de x, y es por tramos. ¿Ya? Solo ahí se aplica esta fórmula. Por tramos, ¿qué me refiero? ¿No? Que te den una función igual a algo cuando x, y, así, de esta forma. Eso es por tramos, ¿no? Como las funciones que hemos trabajado aquí atrás, ¿no? Esta es una función por tramos. Entonces, solamente si la función es por tramos, ahí ustedes aplican esta fórmula que está aquí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? A ver, una simbología es la de aquí, la que yo acabo de poner. A mí me gusta trabajar más con esta de aquí, pero en la universidad saben trabajar más con esta de aquí. Ponen un delta, ponen la función f, ponen abajo otro delta y ponen aquí el vector b. Y aquí va el punto x0 barra. ¿Ya? Así lo saben trabajar en la universidad mucho más. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos, con esto? ¿Estamos claros? Claro como el agua. Ya, entonces miren que estoy tratando de explicar así directo para no perder mucho tiempo, como que no es hora para estar metiéndole mucha matemática, ¿no? No directo, todo directo. Igual esta fórmula, no necesitan ustedes saber de dónde sale, no les van a tomar eso. ¿Ya? Así que ya, pues. Bueno, estas son las dos simbologías que se utilizan, ¿no? En la universidad más van a ver esto, pero yo por lo general uso la de acá. Así que ya, pues. Bien, ¿qué más? A ver, ¿qué pasa si la función no es por tramos? Si la función no es por tramos, voy a borrar esto que está aquí. Entonces ustedes van a calcular la derivada direccional de esta forma. Como el vector unitario, producto punto con esto de aquí. Ya les voy a explicar qué es esto. Este símbolo se llama nabla. ¿Ya? Nabla de f. Esto se llama, todo esto de aquí, se llama gradiente de la función. Debería ponerle una flecha aquí arriba. Gradiente de la función, o gradiente de f. ¿Sí? ¿Qué cosa es el gradiente? Si pueden, anótenlo ahí, ¿no? El gradiente no es nada más que un vector perpendicular a la superficie. ¿Sí? El gradiente es un vector perpendicular a la superficie.
¿Ya? Obviamente en el punto de tangencia, ¿no? Ahorita estamos hablando de derivadas, entonces estamos hablando de puntos de tangencia. Entonces quiere decir que el gradiente, a ver, voy a dibujarlo aquí el gradiente de otro color verde, ¿sí? El gradiente es un vector, pero tiene que ser perpendicular a la función, a la superficie. Entonces aquí, y justamente en el punto, obviamente, ¿no? Entonces aquí en el punto, vamos a ver una línea más gruesita. Aquí en el punto tengo que trazar un vector, así miren, tal como está ahí. Pero ese vector tiene que ser perpendicular a la superficie. Ahí está el vector. Es decir, aquí la superficie y este vector tienen que formar 90 grados. ¿Ya? ¿Sí está claro eso, chicos? Entonces, este vector le vamos a llamar vector gradiente. El símbolo solito, solo el símbolo, el triangulito se llama nabla, solito, ¿sí? ¿Sí está claro, chicos? Gradiente, ¿verdad? Está fácil. ¿Cómo se halla el vector nabla? Perdón, ¿qué vector nabla? El vector gradiente. ¿Cómo se halla el vector gradiente? Fácil. Nabla de f va a ser igual a, y aquí aparecen unos nuevos términos. Derivada de f con respecto a x, coma, derivada de f con respecto a y. Miren, ya no es con respecto a b. Ahora aparece este nuevo término. Derivada de f con respecto a x y derivada de f con respecto a y. Y estas derivadas obviamente las vamos a evaluar en el punto x0 barra, ya que el gradiente debe ser un vector, ¿no? Entonces, estas derivadas las vamos a tener que evaluar en el punto x0 barra. A ver, ¿qué cosa es delta f sobre delta x y qué cosa es delta f sobre delta y? Presten mucha atención, chicos, ¿sí? Estas de aquí se las conocen no como derivadas direccionales, sino se llaman derivadas parciales. Derivadas parciales. ¿Ya? Derivadas parciales. Sí, igual el video lo estoy grabando, así que pueden volver a ver si algo no les queda claro, ¿no? Pero el punto es que estén aquí para que me puedan preguntar cualquier cosa que no entiendan, ¿no? A ver. Miren lo que, a ver, vamos a explicar qué cosas son estas derivadas parciales. A ver, voy a hacer zoom a este gráfico porque lo voy a explicar acá. Vamos a hacerle un poquito más de zoom ahí. Déjeme borrar algo aquí. Vamos a borrar este gradiente que no me sirve. Ya. A ver, ¿qué cosa era la derivada parcial? Perdón, la derivada direccional. La derivada direccional era la pendiente de la recta tangente, pero debe seguir la dirección de un vector. Como les dije hace un momento, yo puedo trazar una recta de esta forma. Observen que sigue siendo tangente, pero en cambio el vector ya cambiaría. El vector ya no iría para acá, sino que el vector iría en esta dirección, así. ¿Sí ven? O sea, es como que la recta la he proyectado. Miren, aquí pueden observar al plano XY y se me forma este vector que ustedes observan aquí. ¿Ya? Este sería mi nuevo vector B. Entonces, como les dije al inicio, ustedes no solo pueden trazar una recta tangente, sino que pueden trazar infinitas rectas tangentes. Infinitas. ¿Sí? Voy a borrar. A ver. No, mejor lo vamos a hacer acá. Vamos haciendo otro gráfico. Ya, déjenme hacer otro gráfico rapidito. Porque esto es súper importante que lo sepan. Ya más adelante, cuando ustedes vean, por ejemplo, optimización y todo eso, ahí se necesita saber esta teoría, o con problemas de aplicación que les pongan ahí, se necesita saber todo esto de aquí, ¿no? Y a veces las personas no saben no enseñan esta teoría de aquí, y cuando toca un problema de aplicación, ya ahí fue el problema, ¿no?
Porque no sabemos esto de aquí. No sabemos ni siquiera qué es una derivada parcial. No sabemos ni qué es una derivada direccional. Entonces, a ver, aquí tengo el punto P, ¿no? Ahí tengo ese punto. Recuerden que acá está la proyección. La proyección es el punto x0 barra, porque ese tiene solamente dos coordenadas, y0 y x0. ¿Sí? En cambio, el punto de acá sí tiene las tres coordenadas, x0, y0 y z0. ¿Ya? Entonces, a ver, ya quedamos claro que en este punto se pueden trazar infinitas rectas tangentes, pero de esas infinitas que dan toda la vuelta aquí, ¿sí? Ok, aquí da para acá, para acá, para acá, dan toda la vuelta. De esas infinitas me voy a quedar con dos, solo con dos. La una va a ser una recta de esta forma, pero esta recta no es cualquier recta, esta es una recta que tiene que ser totalmente paralela al plano XY, totalmente paralela al plano XY. ¿Ya? Acá está la proyección, ¿no? Como quien dice la proyección, ¿no? Debería ser así. Ajá. ¿Ya? Entonces la recta L viene a ser esta de aquí. Ya vamos entonces a alargarla aquí un poquito. Y también para acá. Ya, entonces en cambio esta vendría a ser L', que sería la proyección. Entonces, miren, de las infinitas rectas, yo me quedo solo con dos. La una es una recta paralela al plano ZX. ¿Sí? Entonces, la pendiente de esta recta se la llama derivada parcial con respecto a X. Ya no se la llama derivada direccional. La pendiente de esta recta se la llama, cuidado, no vayan a confundir pendiente con el vector directriz. No, no es lo mismo. La pendiente te sale un número. El vector directriz es un vector, no es lo mismo, ¿sí? Cuidado, vayan a pensar que cuando digo pendiente están hablando del vector directriz. No, son dos cosas totalmente diferentes. El vector directriz es un vector. La pendiente es la inclinación de esta recta. Sí, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, la pendiente de esta recta, a ver, vamos a ponerla aquí, la pendiente de la recta tangente, pero la recta es paralela. Si ven, así pueden ya aprender a escribir, ¿no? Es paralela al plano ZX, miren que es totalmente paralela al plano ZX, se la llama derivada parcial de la función con respecto a X. Obviamente esta derivada la vas a tener que evaluar en un punto x0 barra. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, chicos, alguna duda. ¿Estamos claros entonces? ¿Puedes repetir lo último que dijiste? Esta parte de aquí. Sí. Sí, a ver, aquí dice la pendiente de la recta tangente, o sea, de esta recta, pero esta recta L es paralela al plano ZX. Tal como tú observas aquí, es paralela al plano ZX. Entonces, la pendiente de Pero la no recta. ¿Cómo? representa al XY, no, ¿Cómo, L. cómo? X no era L. para Ah, la XY. no, no, pero mira, a ver, yo de las infinitas rectas, yo me estoy quedando con dos. La primera va a ser una recta paralela al plano ZX, tal como tú observas aquí la proyección, ¿no? Una recta paralela al Así es plano que hace un ZX. rato dijiste que era paralela a XY. Yo también me mareé con eso. Ah, dije XY, lo siento, pero bueno, aquí estoy haciendo el gráfico, disculpen, ya pues, no, paralela al plano ZX, aquí está. Por eso incluso estoy haciendo aquí el dibujito. Ya, entonces, la pendiente de la recta tangente, pero esta recta es paralela al plano ZX, incluso aquí lo estoy escribiendo, ¿no? Paralela al plano ZX. Se la conoce como derivada parcial, así es como se escribe, derivada parcial de la función con respecto a X. Y obviamente aquí tienes que evaluarla porque tú quieres saber el valor numérico, ¿no? La evalúas en el punto x0 barra. La escriben así o a veces se escribe así, derivada de z con respecto a x, evaluada en el punto x0 barra. Cualquiera de las dos es lo mismo. ¿Ya? Entonces hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Preguntas, ¿estamos claros?
Bien, a ver, ¿cómo se halla la derivada de z o de f con respecto a x, evaluada en el punto x0 barra? Se la halla de la siguiente forma. Son simplemente formulitas que tienen que aprenderse, no necesitan saberse la demostración de dónde sale. Igual cualquier rato me pongo a subir el video por si necesitan ustedes aprender de dónde sale la formulita, ¿no? Pero eso no les van a tomar. Entonces, esta derivada la calculan como el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h, y sub 0 menos f de x sub 0, y sub 0. Todo esto sobre h. ¿Sí? H. Con esta fórmula de aquí, ustedes calculan la derivada parcial con respecto a x. ¿Ya? Observen que aquí ya no necesitan al vector b o al vector u, como lo hicimos en la parte de acá, ¿no? Ya no necesitan al vector b. El vector b solo se lo usa para una derivada direccional. O sea, el problema debe decirte calcular la derivada direccional. Pero en cambio acá son derivadas parciales. Son casos especiales de la derivada direccional. ¿Sí? Porque recuerden que la derivada direccional se la puede trazar en cualquier dirección. Pero de todas estas, me quedo con dos. Y esos son los casos especiales. La primera es esta de aquí. ¿Ya? En cambio, la segunda va a ser el segundo caso especial. Va a ser en cambio una recta. Obviamente también va a ser tangente. La voy a dibujar aquí mismo. Voy a ponerla de esta forma. Déjenme borrar esto de aquí. Se ocupa espacio. Vamos a ponerla en cambio acá. Entonces acá. Entonces pongámosle L1 ya. L1 y L1' que vendría a ser la proyección. En cambio, la otra recta va a ser una recta de esta forma. Ya le vamos a poner L2. Pero ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que esta recta L2 va a ser totalmente paralela al plano ZY. Al plano ZY. Esta vendría a ser la proyección. Esta sería L2'. Entonces el plano ZY está aquí, ven. Y ahí está. La recta es paralela al plano ZY. O sea, paralela quiere decir que está encima. Está encima del plano XY. Entonces, aquí está encima y acá también está encima del plano XY. La proyección sería, ¿no? No la recta, sino la proyección. Ya. Entonces, listo. Entonces, este sería el segundo caso especial. Aquí le vamos a poner L1. Entonces, la recta L2 es paralela al plano ZY. Entonces, L2 es paralela al plano ZY. ¿Ya? Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente se la conoce como derivada parcial de f con respecto a y. Obviamente vas a tener que evaluarla en un punto x0 barra. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? Preguntas, ¿o estamos clarinetes? ¿Sí estamos claros, chicos? Bien, entonces, a ver, continuemos, ¿no? Ya, y listo, esa es la parte teórica que ustedes deben saber, ¿no? ¿Qué cosa es la derivada con respecto a x? ¿Qué cosa es? Ah, es la pendiente de una recta, pero esa recta es paralela al plano ZX. ¿Qué cosa es la derivada con respecto a y? Se llama derivada parcial, ¿no? Pero pueden decirle derivada con respecto a y, no hay ningún problema. Entonces, la derivada con respecto a y es la pendiente de una recta, pero esa recta es paralela al plano ZY.
Esa es la teoría que deben saber. Y eso sirve muchísimo, bastante, para así problemas. Hallar la ecuación de un plano, hallar la ecuación de la recta, ahí sirve full. Full todo esto de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se halla? Ah, esto también se puede escribir como delta z sobre delta y, ¿no? Y evaluada en el punto x0 barra, ¿no? ¿Cómo se halla delta f sobre delta y evaluada en el punto x0 barra? Esto se lo halla como el límite cuando h tiende a 0 de f de x0, y0 más h menos f de x0, y0, todo esto sobre h. ¿Sí? Y así es como se halla esa derivada parcial con respecto a y. Esa es la única, esa es la fórmula que tienen que aprenderse. Eso es todo. ¿Qué es lo que te van a dar? Lo que te van a dar es el punto x0 barra. Eso siempre te lo van a dar. Y ahí tienes que aplicar esta fórmula. Y ahí harías la derivada con respecto a y, ¿no? Ya, entonces, a ver, vamos haciendo un ejercicio. Voy a dejar ahí un momento para que terminen de copiar si que están copiando. Y luego vamos a hacer un ejercicio de los tres tipos de derivadas para que sepan cómo se halla cada uno. Ya, a ver, entonces vamos haciendo un ejercicio. Ah, ya, algo que me olvidaba, muy importante, porque a veces me saben pedir hallarle, por ejemplo, miren, un ejercicio así. Hallar la ecuación de la recta, tal que bla, 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 bueno, bla, bla. Entonces pero te piden hallar la ecuación de la recta, ¿no? Entonces tú empiezas a hacer un pequeño gráfico y todo eso, y resulta que te das cuenta que la recta es paralela al plano ZX o es paralela al plano ZY. ¿Sí? Eso te lo das cuenta tú con el gráfico, ¿no? Entonces, para poder hallar la ecuación de una recta, ¿qué necesitas tú? El vector directriz y el punto. Entonces, es muy importante saber el vector directriz de estas dos rectas, porque son dos rectas muy especiales. Entonces, el vector directriz de la recta L2, pongámosle S2, recuerden que la recta L2 es paralela al plano ZY, ¿sí? Entonces, el vector directriz de la recta L2, vamos a poner aquí L2, ¿sí? Se lo va a calcular como, a ver, aquí sería 0,1, y aquí va la derivada de f con respecto a y. ¿Ya? Así es como se calcula el vector directriz de la recta que es paralela al plano ZY. El plano que está aquí, ZY. ¿Sí? En cambio, la recta L1 tiene su vector directriz en esta dirección, S1, pero la recta L1 es paralela al plano ZX. Entonces, el vector directriz de la recta L1, esta recta L1 es paralela al plano ZX,
se lo calcula como 1,0, derivada de f con respecto a x. Ya, entonces, esos dos vectores directrices son muy importantes que tienen que aprendérselos, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes pueden, por qué sé yo, intersectar un cilindro con un plano y te pueden decir hallar la ecuación de la recta tangente a la intersección de esas dos figuras. Eso ya son problemas más complicados que vamos a ver más adelante. Y entonces resulta que tú haces el dibujo, haces la recta tangente y te das cuenta que la recta es paralela al plano ZX. ¿Cómo hallas el vector directriz? Pues si no te sabes esta fórmula no vas a poder hallarlo. Así de sencillo. Ya, entonces los profesores no les van a enseñar estas fórmulas. Ya, pero igual aquí ustedes la tienen, ¿no? Entonces pilas con eso. Igual más adelante vamos a hacer ejercicios donde haya que utilizar esa fórmula. En los exámenes la saben tomar. De una, esto aquí. Recta tangente o más adelante vamos a ver plano tangente. Ya, entonces, bueno, eso es todo lo que deben saber de esto. Vamos haciendo un ejercicio para que vean cómo se utilizan estas fórmulas de aquí, ¿no? Entonces me dicen CAF de x, y igual, me dan una función de esta forma, x por y sobre x al cuadrado más y cuadrado, y lo mismo que ponen aquí siempre, ¿no? XY diferente de 0, 0, y vale 0 cuando x, y es igual a 0, 0. ¿Ya? Entonces vamos a hallar tres cosas. Hallar la derivada de, perdón, sí, está bien. La derivada de f con respecto a b, la derivada de f con respecto a x y la derivada de f con respecto a y en el punto 0, 0, donde u es igual, miren, ya me están dando el vector u, no me dan el vector b, sino directamente el vector u, donde el vector u va a ser igual a coseno de teta, seno de teta. ¿Ya? Vamos resolviendo ese problema que está ahí. Ya, esperemos un ratito. Bien, entonces, a ver, primero comencemos. ¿Cómo se halla con la primera? Miren, aquí viene literal A. Si f es continua. En el 0, 0. Literal A. Ya esto lo hicimos. Ya ustedes saben cómo hacerlo. ¿Sí? Literal B. ¿Qué te va a pedir literal B? Literal B te puede pedir derivada de f con respecto a b en el 0, 0. Ese te lo pide solito. Si es que no te pide esa derivada, te va a pedir las otras dos, porque las otras dos son más fáciles de calcularlas. Derivada de f con respecto a x o derivada de f con respecto a y en el 0, 0. Ya tenemos dos literales de un problema. Ya dos, porque esto va a ser un solo problema, literal A, B y C. ¿Sí? Y ya luego vamos a ver cuál va a ser el literal C. Ya, pero ya tenemos prácticamente aquí dos literales. Incluso pueden ser tres. Te piden pero también te pueden pedir las dos, si es que ellos quieren, ¿no? Ya. Entonces, ya no vamos a analizar continuidad porque ya este problema creo que ya lo hicimos, ya analizamos continuidad. Vamos analizando las derivadas parciales, que es lo que nos importa aprender, ¿no? Primera derivada, derivada de f con respecto a b. ¿En qué punto? En el 0, 0. Esto se calcula como el límite cuando h tiende a 0, ¿sí? Recuerden cómo era la fórmula. ¿Cómo era la fórmula? F de x0 barra más h por u menos f de x0 barra. Voy primero a copiar la fórmula sobre h. Entonces, todo aquí me quedaría el límite cuando h tiende a 0 de f de... ¿Quién es x0 barra? x0 barra es 0,0 más h por u. ¿Y quién es u? U es coseno de teta, seno de teta. ¿Sí? Cierro paréntesis. Menos f de x0 barra. Y x0 barra es 0,0. ¿Ya? Cierro paréntesis.
Todo esto sobre h. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos. ¿Siguen despiertos? Ya no sé si siguen despiertos. Todo bien, profe, todo bien. Todo bien. Sí, yo tengo que dar clase aquí hasta las 2. Ah, bueno. Y entonces empezamos a calcular esto, ¿no? Por ejemplo, primero vamos eliminando aquí f de 0, 0. ¿Cuánto sale la función evaluada en 0, 0? Eso me lo indica acá. F evaluado en 0, 0 vale 0. Entonces esta parte se fue, se eliminó. Y entonces ahora me queda solo lo de aquí. El límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en, a ver, aquí tengo 0, 0, 0,0 más, aquí primero hay que multiplicar h por coseno y h por seno. Ya lo estoy haciendo paso a paso para que vayan viendo, ¿no? H seno, H coseno. Perdón, H coseno, H seno. ¿Ya? Cierro. Esto se hizo 0, se eliminó sobre H. ¿Ya? Y observen que aquí arriba hay una suma de dos puntos. 0, 0 y este punto H coseno, H seno. Entonces tienen que sumar componente con componente. X con X, Y con Y. Entonces 0 le sumo H coseno y a 0 le sumo H seno. Eso me va a quedar el límite cuando H tiende a 0 de F evaluado en H coseno en X y H seno en Y de teta. Todo esto sobre H. ¿Sí? Y ahora, ¿qué tengo aquí? Tengo que evaluar a la función f en h coseno, h seno. O sea, evalúa f en h coseno, h seno. O sea, esto es la x y esto es la y. Y eso lo tienes que reemplazar ¿dónde? Acá arriba. Profesor, ¿por qué acá arriba? Porque h coseno y h seno es xy diferente del 0, 0. Aquí no dice 0, 0, no, dice cualquier cosa menos el 0, 0. Entonces, por eso es que hay que reemplazar aquí. ¿Ya? Entonces, esto viene a ser la x y esto viene a ser la y, por lo tanto me quedaría el límite cuando h tiende a 0. A ver, en la parte del denominador queda x, queda h. Y acá arriba, evaluando, quedaría, a ver, ¿cuánto? X por y sería h coseno de teta, h seno de teta. Y abajo quedaría x al cuadrado más y al cuadrado. ¿A qué creen que sea igual esto, x cuadrado más y cuadrado? Cuidado, no es r cuadrado, porque no estamos trabajando con polares. Así que cuidado con eso, entonces. Pero miren, es similar. Es como que yo tuviera aquí r coseno, r seno. Sería h cuadrado. Es similar nada más. Es similar. No es lo mismo, pero es similar. ¿Ya? Y entonces, aquí, ¿qué se puede cancelar? Pues se va a cancelar esta h con esta h y con esta h. ¿Sí? Y te va a quedar el límite cuando h tiende a 0. Arriba te quedaría coseno de teta por seno de teta. Miren que este es un límite, ustedes ya deben saber calcular límites, es un límite de una variable incluso. O sea, es un límite nada más. Y todo esto sobre h. ¿Ya? Recuerden que el ángulo teta es como que fuera una constante, entonces aquí tienes arriba una constante dividida para 0. ¿Cuánto queda esto? Infinito. Conclusión, no existe. Ese límite no existe. ¿Por qué? Porque te queda infinito, ¿no? Entonces, ¿cuánto debería haberme salido a mí? 0. Perdón. Sí, ya estoy mareado. No estamos analizando continuidad. Ya, entonces sí, pensé que estábamos analizando continuidad, lo siento. Entonces, este límite de aquí, ¿cuánto queda? Más infinito, es ok. Entonces, es lógico, si una derivada te queda infinito, recuerden que la derivada debe ser la pendiente, ¿no? La pendiente de una recta. Entonces, la pendiente debe ser un número y ese número no puede ser infinito. Sí, debe ser un número real. Porque recuerden que, a ver, por ejemplo, cuando ustedes tenían una curva, si yo trazo una recta vertical, claro, toca en un punto, pero una recta vertical no es tangente. ¿Ya? No es una recta tangente. Una recta vertical tiene pendiente infinita. Sí, pero no es tangente. Una tangencia debe seguir la dirección de la curva, así como les indiqué hace un momento. Entonces, prácticamente aquí me queda que la pendiente es infinito. Entonces tú ya sabes que la recta es vertical. Por lo tanto, tú concluyes que la derivada de la función con respecto a b
en el punto 0, 0 no existe. ¿Por qué? Porque en ese punto no hay recta tangente. Hay una recta vertical, pero no es una recta tangente. ¿Ya? Entonces, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos. ¿No estamos claros? Confirmen, chicos. ¿Está claro hasta ahí todo? Quiero saber si están despiertos todavía. Ya no sé si están despiertos. Sí, profe. Sí, todo claro. También Todo estamos claro. despiertos. Bien, entonces, espérame un ratito. Uf, ya ni voy, ya no voy a tocar este celular. A ver, y listo, así es como se calcula la derivada, ¿no? Derivada direccional. Ya, entonces ahora vamos viendo cómo se calcula la derivada parcial. Recuerden que solamente en la derivada direccional utilizan el vector unitario. ¿Ya? Si por ejemplo me hubieran dado un vector b igual a 1,1, este vector no es unitario, entonces tú lo vuelves unitario. ¿Cómo? Dividiendo el vector b para su módulo. Y trabajas con el vector u, no con b. Pero en cambio acá ya me dieron el vector unitario, que es coseno de teta, seno de teta, ¿no? Si tú le sacas el módulo a este vector, es 1, es unitario. ¿Ya? Entonces, listo, a ver. Voy a borrar esto de aquí para poder trabajar aquí mismo. Igual no se preocupen que igual el video está grabado, así que pueden luego revisarlo. Y preferible que lo revisen, no más que todo por la teoría que vimos al inicio. Para que se les quede esa teoría, ¿no? A ver, entonces vamos calculando la segunda, que sería la derivada de f con respecto a x, pero en el punto x0 barra, que sería en el 0, 0. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula esto? Se lo calcula como el límite cuando h tiende a 0. Voy a poner primero la definición, sería f de x0 más h, y0, menos f de x0, y0, sobre h. Esto va a ser igual, ahora voy a reemplazar el punto es 0, 0, entonces sería f de 0 más h, 0, esto es x0, y0, ¿no? 0, 0, menos f de 0, 0, sobre h. Listo, entonces f de 0, 0, ¿cuánto vale? Tienes que ver el valor que está aquí, ese valor es 0, en este caso, porque puede ser otro valor diferente, entonces esto se hace 0. ¿Qué nos queda ahora? Nos queda solamente el límite cuando h tiende a 0 de 0 más h es 0, perdón, 0 más h es h, entonces me quedaría h, 0 sobre h. Y entonces miren lo que me queda aquí, ¿no? Que la función f le evalúe en h0, pero cuidado que h0 no es 0, 0. h0 es lo que sea menos el 0, 0. O sea, aquí no está el 0 para que yo diga f de 0, 0. No, dice h0. Puede ser 1, 0, 2, 0, 3, 0. Lo importante es que es diferente de 0, 0. Eso es lo importante. Entonces quiere decir que tienes que evaluar a la función en la parte de acá arriba. Y te quedaría lo siguiente, el límite cuando h tiende a 0, el denominador aquí es h, ese no cambia, y voy a poner acá arriba lo que hay que evaluar, ¿no? F de h0, h es la x, 0 es la y. Entonces reemplazo. X por y sería h por 0, ¿ya? Y aquí x al cuadrado sería h al cuadrado más y al cuadrado, que sería 0 al cuadrado. Entonces aquí me quedaría el límite cuando h tiende a 0. Arriba va h, aquí quedaría 0 neto y aquí quedaría h al cuadrado. ¿Sí? Entonces esto me quedaría el límite cuando h tiende a 0 de 0 sobre h al cubo. Miren, esto de aquí nosotros ya lo explicamos
cuando trabajamos límites, ¿no? ¿Cuánto vale 0 dividido para h, donde h tiende a 0? Esto vale 0. ¿Sí? Por lo tanto, la derivada de f con respecto a x, sí, con respecto a x estamos calculando, ¿verdad? Ajá, con respecto a x, en el 0, 0 vale 0. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? Claros, claros. Sí, ven, súper fácil, ¿no? O sea, este tema de límites es sencillo, chicos. Solamente tienen que saber cuándo es continua, cómo calcular la derivada con respecto a b, cómo calcular la derivada con respecto a x y cómo calcular la derivada con respecto a y. Eso es todo. Y más adelante que vamos a ver diferenciabilidad también. De ahí es lo mismo. Y entonces esa sería la derivada con respecto a x. Vamos ahora a calcular la derivada con respecto a y. Estoy revisando aquí por si acaso me confundí en algo. Creo que no, todo está bien. Aquí evaluamos, está bien. 0, 0, 0, todo 0, ¿no? Listo, entonces queda así. Bien, entonces a ver, voy a borrar esto de aquí. Vamos calculando la derivada con respecto a y ahora. Sería tercera, ¿no? Derivada con respecto a y en el punto 0, 0. Entonces primero escribo la definición, el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en x0, y0 más h menos f de x0, y0 sobre h. Esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Ahora voy a reemplazar el punto, sería f de 0,0 más h menos f de 0, 0 sobre h. ¿Sí? Y aquí nuevamente ya sabemos que esto vale 0 porque es el mismo problema, ¿no? Esto me quedaría el límite cuando h tiende a 0. Esta parte de aquí quedaría f de 0, h. Esto se hace 0, se va sobre h. ¿Ya? Y de ahí tienen que hacer prácticamente lo mismo, evaluar. Y si ustedes evalúan, aquí ya me puedo dar cuenta directamente que nuevamente va a salir 0. Por lo tanto, la derivada con respecto a y, o derivada parcial, en el punto 0, 0, vale 0. ¿Sí? Ya, y ahí quedaría ya resuelto ese problema, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta de esto, chicos. ¿O está todo claro? Ya bien, entonces, chicos, a ver, entonces, ahora, a ver, esto de aquí, este proceso, ustedes lo tienen que hacer cuando la función, nadie ha escrito por el chat, ¿verdad? Nadie. Este proceso lo tienen que hacer cuando la función es por tramos. Y así pueden ponerle cualquier función. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que dependiendo de lo que esté aquí, el problema va a ser más complicado, más difícil. Igual, en estos días vamos a seguir practicando más ejercicios de esto, porque esto es un tema seguro de lección, de taller, de examen, de lo que sea, incluso hasta el segundo parcial, incluso hasta el mejoramiento. Esto va porque va. Pero como pueden ver, es un tema que prácticamente se los regalan, podrían decir, porque es sencillo. Lo que va a cambiar es esta parte de aquí, que pueden ponerte una función un poquito más complicada y de ahí nada más. Ya, entonces este es el proceso que ustedes tienen que hacer cuando
la función es por tramos. Pero ahora, ¿qué pasa si la función no es por tramos? Es decir, me voy a inventar ahorita cualquier función. Pongámosles x al cubo por y al cuadrado más la raíz de x por y. Me estoy inventando lo que sea, cualquier locura. Más logaritmo natural de xy. ¿Ya? Me dan esa función, obviamente no es por tramos, y me piden hallar, vamos a ponerle los tres literales. Literal A. Eh, la derivada de f con respecto a b, escuchen cómo se lee, ¿no? La derivada de f con respecto a b, o pueden decir la derivada direccional de f en el punto 1, 1, vamos a trabajarla en el 1, 1, en el 0, 0 no, por este logaritmo aquí. En la dirección de u igual a 0,1. Miren, yo le estoy dando el vector u, pero a ustedes les podrían dar el vector b y ustedes tienen que volver al vector b unitario. Yo les estoy dando directamente el vector u. ¿Sí? Eso que quede claro. Entonces, literal A me pide la derivada direccional en el punto 1 en la dirección del vector u. Literal B me pide la derivada de f con respecto a x y la derivada de f con respecto a y en el punto 1,1. ¿Ya? Obviamente aquí me están dando otro punto diferente, ya no el 0, 0, pero no me dan el 0, 0 porque este problema es más sencillo. ¿Por qué? Porque no es por tramos. Si fuera por tramos, te dan el 0, 0, porque ahí es más complicado analizar con otro tipo de puntos. Aquí, como no es por tramos, tú puedes directamente resolver este problema para cualquier punto que tú desees. Entonces, a ver, primero voy a calcular el literal B. Miren, aunque primero está el literal A, no voy a poder calcular el literal A. Primero tengo que calcular el literal B. Entonces, primero, ¿no? Literal B. Derivada de f con respecto a x en el 1, 1. Primero, de una vez voy a aclarar la nomenclatura. Esto también se lo puede escribir como f sub x en el 1, 1. Evaluado en 1, 1. Así también. Yo voy a trabajar con esto porque aquí mucho relajo. Esta simbología la vamos a trabajar más adelante cuando ya hagamos demostraciones y todo eso. Pero para este tipo de problemas yo voy a trabajar así. ¿Sí? F sub x en el 1, 1. Y obviamente derivada con respecto a y va a ser f sub y. ¿Ya? Es simbología nada más. Entonces, a ver, ¿qué tienes que hacer? Si te dice deriva con respecto a x, ojo, deriva con respecto a x, tú asumes a y como que fuera una constante. Y derivas ahí normal, tal y cual tú aprendiste en una variable. Así, a derivar directo. Nada de definición ni nada por el estilo. La definición solo se la aplica cuando tú tienes una función por tramos. Si no tienes una función por tramos, tú derivas directamente. Si te dicen derivada con respecto a x, entonces asumes a la y como una constante. Y si esta y es una constante, es como que fuera un número, por lo tanto derivo esto de aquí, te quedaría 3x al cuadrado por y cuadrado. ¿Por qué? Porque la y es una constante y se queda así. ¿Ya? Entonces la y la tomas como que fuera un número nada más. Entonces derivas x al cubo 3x cuadrado. Más, derivo la raíz de xy, pero ojo, la y es una constante. Entonces esa derivada quedaría 1 sobre 2 veces la raíz de xy. Y recuerda que la y es una constante por la derivada de lo de adentro, pero la y es una constante. Mira que lo estoy repitiendo a cada rato. Estamos derivando con respecto a x. Entonces por y. Y más, derivo el logaritmo, pero ojo, estamos derivando con respecto a x. La y es una constante, entonces quedaría 1 sobre xy por la derivada de lo de adentro y la derivada de lo de adentro con respecto a x. Ojo, con respecto a x. La y es una constante, quedaría y. No sé si quedó claro eso de ahí, chicos. Confirmen, confirmen. Sí, profe. Evidente, ¿no?
Ya dale, no te preocupes, yo les paso la clase a los chicos. Ya, entonces, disculpen, estaba respondiendo unos mensajes. A ver, entonces, ¿qué creen que falta aquí? Falta evaluar nada más, evaluar en el punto 1 a 1, eso es todo. Así es como se deriva cuando la función no es por tramos. Si la función es por tramos, tienes que aplicar esta nomenclatura, tienes que aplicar esta fórmula. Esta fórmula cuando es por tramos. Si no es por tramos, aplicas lo de acá directamente. ¿Ya? Bueno, entonces aquí ustedes ya tienen que evaluarla en el 1, 1, ¿sí? O sea, reemplazan la x y la y sacan el valor de la derivada. Lo que yo quería aquí enseñarles cómo se deriva esto. Pero aquí falta evaluar, entonces le evalúan y sacan el valor. Sacan el valor, ¿no? Aquí va a quedar 3 más un medio, creo que queda aquí, y más 1. Ya, entonces, y ahora calculamos la derivada de f con respecto a y, evaluada en el punto 1, 1, que esto es lo mismo que f sub y en el punto 1, 1. ¿Sí? Y entonces si tú derivas con respecto a y, entonces ahora asumes a x como una constante. ¿Ya? Entonces asumes a la x como una constante y derivas normal como tú sabes derivar. No te olvides de aplicar regla de la cadena. ¿Sí? No se olviden de aplicar regla de la cadena, que es lo que yo apliqué aquí, ¿no? Entonces derivo con respecto a y, entonces la x es una constante, por lo tanto esta primera parte me va a quedar 2x al cubo por y. Cuidado, aquí no tienen que aplicar derivación implícita. O sea, no van a multiplicar por y', eso no tienen que hacer aquí. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la letra que manda? La z. ¿Y la z quién es? F, que viene a ser lo de acá. Esta es la z. ¿Sí? Entonces, esto no es una ecuación implícita, esto es una ecuación explícita. ¿Por qué? Porque la z sí está despejada. ¿Sí? Así que cuidado, vayan a multiplicar por y', ¿no? O sea, habría que multiplicar por z' si es que fuera implícita, pero aquí no es implícita. Aquí la z sí está despejada. ¿Ya? Cuidado con eso. Y además, derivación implícita, eso se lo ve al último. Así que no se preocupen por eso. Aquí derivan normal. Más, ahora derivo esto con respecto a y, es decir, la x es una constante, quedaría 1 sobre 2 raíz de x por x, y más 1 sobre x por y por x. Aplicando regla de la cadena. Nunca se olviden de aplicar regla de la cadena. Y eso lo evalúan en 1, 1. Ya, entonces, no sé si tienen alguna pregunta, chicos. Miren que este tema es súper sencillo. Hoy día sí hemos avanzado en lo que quería avanzar. De ahí lo que tocaría es practicar ejercicios, ¿no? Que eso lo vamos a hacer. La siguiente clase practicamos solo ejercicios de todo lo que hemos visto hoy día. Y además, mañana que estoy libre, mañana sí les grabo el video eh, para que el video de la clase de ayer, ¿no? Para que ahí puedan verlo, pero lo ven. Entonces, listo. Vamos evaluando para poder sacar cuánto valen esas derivadas, ¿ya? La derivada con respecto a x en el punto 1, 1, ¿queda cuánto? A ver, si yo evalúo aquí queda efectivamente 3. Aquí quedaría un medio, efectivamente. Y aquí quedaría 1. Recuerden que esto se simplifica, ¿no? Quedaría 1 y 3 sería 4. 4 más un medio sería, sí, 4, ¿verdad? 9 medios, 9 medios. Entonces la primera derivada quedaría 9 medios. Y la derivada con respecto a y en el punto 1, 1, queda ¿cuánto? Aquí evaluando quedaría aquí 2. Acá evaluando quedaría 1, entonces 2 y 1, 3. Y más el 1 medio de aquí quedaría 7 medios. Y ya tenemos esa derivada parcial con respecto a x y derivada parcial con respecto a y. ¿Para qué me sirve esto? Esto aquí me sirve para poder hallar a este señor de aquí, miren. A este señor de aquí. Al gradiente de la función. ¿Por qué? Porque el gradiente es
derivada con respecto a X, coma, derivada con respecto a Y. Y obviamente vas a tener que evaluarla en el punto, que en el punto es 1, 1. Pero estas derivadas ya están evaluadas en el punto. Entonces el gradiente de la función va a ser igual a 9 medios, 7 medios. Y ese sería nuestro gradiente. Ya, que recuerden que es un vector perpendicular a la superficie. ¿Y para qué me sirve ese gradiente? Para poder ahora sí hallar el literal A, que te dice la derivada de f con respecto a b, evaluado en el punto 1, 1. Y te dan el vector unitario, déjenme ver cuál es, 0, 1. ¿Sí? Aquí dice, ¿no? 0, 1. Entonces, ¿a qué es igual la derivada de f con respecto a b cuando la función no es por tramos? Entonces, cuando la función no es por tramos, esta derivada se la calcula como el vector unitario producto punto con el gradiente de la función. Entonces, esta derivada me queda 0,1 producto punto con 9 medios, 7 medios. Y esto te da como resultado ya, pues aquí hay que hacer este producto punto, ¿no? 0 por esto, más 1 por esto, queda 7 medios. Y listo, ya tenemos la derivada direccional. Bien, chicos, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a este problema, con respecto a todo lo que hemos visto hoy día. Preguntas. ¿No estamos claros? Estamos claros, chicos, ¿sí? ¿O alguna pregunta que tengan? Bien, entonces si no tienen ninguna pregunta, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. Creo que sí hemos avanzado bastantito. Más que todo para que sepan cómo se calculan esto de aquí, que es lo que van a estar aprendiendo en esta semana. O están aprendiendo. Ya, entonces, a ver, voy a hacer algo. El día de mañana voy a grabar el video aquí mismo en Teams, así que ahí lo van a poder encontrar. Traten de verlo, sí, traten de verlo para que la siguiente clase ustedes ya sepan el tema que les grabé, ¿no? ¿Qué les voy a grabar? Les voy a grabar, a ver, primero voy a grabar ejercicios de todo lo que acabamos a ver ahorita, pero ejercicios ya pesaditos, que voy a buscar para que sepan cómo se resuelven esos problemas de examen y todo eso. Y luego al final voy a enseñarles cómo se analiza la diferenciabilidad. Cuándo saber si una función es diferenciable, ¿no? Que es similar en una variable como cuando ustedes hallaban cuándo es derivable. Pero acá es un poco más sencillo. ¿Ya? Entonces les voy a grabar el video el día de mañana de esto de aquí. Necesito que lo vean, ¿sí? Necesito que lo vean. No necesariamente tienen que verlo mañana, lo pueden ver hasta el siguiente día, que sería la clase. Porque la siguiente clase vamos a ver lo que es, sí, les voy a explicar cómo se analiza una función de clase C1. Función de clase C1. Que esto aquí toman bastante y no es nada fácil, no es nada sencillo. Pero para eso necesito que vean este video de ejercicios y de diferencial. ¿Ya? Que lo grabo el día de mañana. Sí, sin falta lo grabo. A primera hora lo empiezo a grabar. Ya, entonces, no sé si tienen alguna pregunta, chicos. Nos vamos a quedar hasta ahí. Espero que hayan entendido bien la clase, todo completo.
Si no hay nadie dormido, entonces gracias por haber asistido a la clase del día de hoy, chicos. Gracias, profe. Gracias, profe. Aquí, Nico. Gracias. ¿Ya?